¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo más importante? ¿Saben cuál es mi respuesta? Lo más importante se mide por el tiempo. Lo más importante se mide por el tiempo. Lo que es más importante tiene un impacto a largo plazo. Hola, estamos hablando de prioridades y hoy estamos terminando esta serie. ¿Saben qué? Quería comentarles, a ver si pueden ayudarme con esto. Voy a un campamento de supervivencia y me dijeron, solo puedes llevar un frasco de este tamaño. El frasco te va a ayudar para algunas cosas, pero solo de este tamaño, ¿ok? Y debes llevar 6 huevos cocidos para proteínas, debes llevar almendras para grasas saludables y muy importante, debes llevar sal. Si supieras lo importante que es la sal para sobrevivir, pero solo en un espacio donde de este tamaño, ¿qué puedo hacer? Miren, si coloco las almendras, ¿saben con qué me encuentro? Ya se llenó la mitad del frasco. ¿Creen que 6 huevos de estos van a caber aquí? Ya no caben. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué piensan? Miren, recordé el tema de prioridades. Primero, lo más importante, es decir, lo más grande debe ir primero. Entonces ahí coloco mis huevos. ¿Ok? A ver, aquí hay 3, 4, 5 y 6. Ahí están. ¿Cabrán las almendras? ¿Creen que quepan las almendras? Vamos a ver si caben todas. Voy a asegurarme de que todas entren. Mira. Están entrando. Pero no sé si la sal... ¿Creen que la sal entre? Ya esto está repleto completamente. ¿Cómo va a entrar la sal aquí? Y bueno, al fin y al cabo me gusta el huevo salado y las almendras saladas también, pero ¿entrarán? Voy a asegurarme de que sean todas las almendras, todas las que estaban aquí, ahora están allí dentro. Por cierto, debo taparlo, ¿ok? Asegúrense de que le coloque la tapa, si no, no podría llevármelo. Veamos si ahora la sal entra. Vamos a ver. Mira, está entrando. ¡Qué bien! ¿Saben? Así es el tema de prioridades. Si tú colocas primero lo primero en tu vida, si primero colocas lo más importante, eso que está representado por lo más grande, lo demás va a entrar. ¿Creen que cierre? Este no. ¿Creen que cierre? Perfecto. Aquí está. Estamos hablando acerca de prioridades. Si colocas lo más importante al final de tu lista, no te va a entrar. No va a tener cabida en tu propia vida. ¿Saben quiénes sabían muy bien esto? Los apóstoles. Los apóstoles.
La iglesia comenzó a crecer en Jerusalén. Saben, la iglesia, digamos, avanzó muy rápidamente después de la resurrección de Jesús. Y ahora tenemos a más de 5,000 personas que han abrazado la fe. Desde el principio, los apóstoles enseñaron a la gente a dar, a ser generosos, a ocuparse de los más necesitados. ¿Y saben quiénes eran personas necesitadas en ese tiempo? Las viudas. Cuando una mujer despedía a su esposo debido a la muerte, ella quedaba en gran necesidad. Así que eran atendidas estas viudas. Leamos entonces lo que nos describe sobre este tiempo Lucas, el escritor de Hechos, en el capítulo 6, dice: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban que de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí entonces tenemos, la iglesia en Jerusalén está conformada por judíos. Pero algunos de estos judíos nacieron o se criaron en otras naciones, así que hablaban griego. Y otros de estos judíos, quizás la mayoría, eran quienes nunca habían salido de esa región llamada Judea y posiblemente y principalmente de Jerusalén. Así que ellos solo hablaban hebreo. Estos otros judíos también hablaban hebreo, pero usaban con más frecuencia el griego por haberse criado en otras naciones y habían regresado a Judea. Ahora estos dos grupos forman parte de la iglesia, de la misma familia de la fe, de la misma comunidad del Señor. Pero hay una división entre ellos. Los apóstoles tienen cuidado de que las personas más necesitadas reciban ayuda. ¿Quiénes son? Las viudas. Y ahora los de habla hebrea están discriminando a las viudas de habla griega. Y la queja llega a los apóstoles. De manera que los 12, está hablando de los apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Así que pudiésemos juzgarlo rápidamente y decirles: hey, ¿a ustedes no les interesa entonces la necesidad de estas mujeres? Sí les interesaba. De hecho, ellos lo enseñaron en un principio. Pero ellos entendían cuál era su prioridad. ¿Cuál era su principal llamado? ¿Cuál era su principal llamado según lo que lees aquí? Enseñar la palabra. Sin embargo, alguien debía atender este asunto tan importante de estas mujeres necesitadas. Esto fue lo que dijeron: por tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Pues ellos, ¿qué dijeron? Como no podemos encargarnos de este asunto, que también es importante, vamos a delegarlo para encargarnos de lo que estamos llamados a hacer en primer lugar. ¿No creen que ellos tenían bien claras sus prioridades? Si hubiésemos sido tú y yo, decimos: ay, ya yo había encargado eso, pero si no lo hago yo mismo, no lo hacen bien. Voy a tener que, ¿sí o no? ¿Y sabes qué? Hay un buen predicador que se llama Craig Rochelle. Él repite una y otra vez esta frase: o tienes control o tienes crecimiento. O tienes control o tienes crecimiento. A veces cuando queremos controlarlo todo, detenemos el crecimiento. Detenemos el crecimiento de nuestros hijos, detenemos el crecimiento de una organización, de un negocio, de una empresa, porque queremos controlarlo todo. O tienes control o tienes crecimiento. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Parece que los discípulos
entendían eso, entendían el asunto de las prioridades y dijeron, entonces vamos a escoger primero a hombres respetados. ¿Por qué? Porque aquí hay un conflicto que requiere confianza. Estos hombres que son hombres de integridad, ¿ok?, van a ser personas confiables, imparciales en la distribución del alimento o en la ayuda a los necesitados, llenos del Espíritu Santo. Deben ser hombres que por su conducta, por su carácter, muestren que Dios les dirige a través de su Espíritu Santo, que tienen discernimiento que viene del Espíritu Santo. Y además de eso, deben ser personas sabias, personas que han demostrado ser hábiles en distribuir recursos, en manejar conflictos, en tratar a las personas. Eso es sabiduría. Entonces nosotros, ellos siguen diciendo, los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. ¿Sigues tú el ejemplo de los apóstoles? ¿Tienes claridad? ¿Sabes? Cuando hablan acerca de la oración, ellos sabían que tenían que atender gente en sus necesidades espirituales, escucharles, orientarles, enseñar a la comunidad de fe, y eso requería oración y requería la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú en eso? Si te pregunto hoy, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué me responderías? Vamos, es fácil responder así. Ya escuchaste los dos mensajes anteriores, ya sabes cuál es el ideal de las prioridades establecidas por Dios. Entonces tú dices, sí, yo sé cuáles son mis prioridades. Mi prioridad primero es mi relación con Dios, crecer en mi relación con Él. Luego, las relaciones más importantes van a ser mi prioridad, las que están más cerca de mi corazón. Si soy una persona casada, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Es decir, el núcleo de mi familia, mi núcleo más cercano es prioritario. Pero luego, otras relaciones. La familia extendida, sí, porque he leído que el apóstol Pablo también enseñó, hagan bien a todos. Primeramente a los de la familia de la fe. Y ese primeramente dice, deben hacer de su prioridad esta familia extendida, que es su familia espiritual, porque crecemos conectados con otros. Y luego debo atender mi crecimiento. Esto debe ser una prioridad para mí. Fructificarme, crecer, producir con lo que Dios me da para bendecir a otros. Y luego servir a Dios con todo eso, mi relación saludable con Dios, con mi núcleo familiar, con mi familia extendida. El hecho de crecer personalmente, producir, multiplicarme, prosperar, me permitirá servir a Dios con todo eso. Y tú me lo dices, porque lo aprendiste. Pero ¿sabes qué realmente me muestra cuáles son tus prioridades? Las prioridades son reflejadas por el tiempo, los recursos y los esfuerzos. Así que si yo quiero saber tus prioridades, realmente saber cuáles son tus prioridades, voy a revisar tu horario semanal. Tu horario semanal, ¿qué haces cada día? ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿En qué tareas? ¿En qué actividades? Eso va a decir cuáles son tus prioridades. En realidad estás creciendo en tu relación con Dios porque es una prioridad. ¿Cuál es el tiempo cada día que dedicas a esto durante la semana? ¿Temprano en la mañana o antes de acostarte? Sí, tienes un tiempo para escuchar la voz de Dios a través de su palabra y en oración, en quietud. Y tú me dices, mi matrimonio es muy importante. ¿Tienen tiempo para ustedes? ¿Están procurando por lo menos alguna tarde, noche, para una salida, para sentarse, conversar, resolver asuntos? Mi familia, hey, ¿cómo estás con tu calendario anual? ¿Realmente apartas tiempo para
para vacaciones, por ejemplo. Tienen tradiciones que son tradiciones para celebrar juntos. Tu tiempo, sabes tu tiempo. Me dice cuáles son tus prioridades, tus recursos. ¿A dónde van tus recursos? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento personal? Por ejemplo, ¿te estás capacitando para manejar mejor tu negocio, tu empresa, la organización que impulsas? Inclusive te estás capacitando para crecer en tu servicio a Dios, sirviendo a otros. ¿Estás invirtiendo tiempo y recursos en eso? Tus esfuerzos. ¿En qué gastas tus energías? Vamos, papá. Si cuando llegas a la casa estás tan cansado que ni siquiera quieres escuchar a tus hijos, que ni siquiera puedes sentarte para conversar cómo les fue el día, tu esfuerzo ya se consumió. Si quieres hacerlo, tienes que guardar algunas reservas. Esposo y esposa, si cuando llegan a la habitación ya están casi desmayándose sobre la almohada, ¿cómo pueden tomar tiempo para conectarse? ¿Te das cuenta de lo que digo? Piensa cómo es la vida de un adicto. ¿Cómo es la vida de un adicto? Se anticipa el consumo, se recupera del consumo, anticipa el consumo, consume 3 días perdido en eso y luego tiempo para recuperarse del consumo. Y vuelve otra vez a planificar su próximo consumo. ¿Sabes cuándo será viernes otra vez? Y cuando llega el viernes, hoy es viernes. Y no se da cuenta que tiene un hábito alcohólico que lo aleja de sus hijos, de su esposa. Y en eso se le va su tiempo, sus recursos y su esfuerzo. ¿Sí o no? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Esto lo refleja. Si te haces un autoexamen, ¿a qué conclusión llegas? Ahora, si quieres entonces definirlas tú mismo, ser intencional y definir tus prioridades, 3 R's para definir tus prioridades te van a ayudar. La primera R, responsabilidad. La segunda R, rendimiento. La tercera R, recompensa. La primera R, responsabilidad. Vas a preguntarte cuál es tu responsabilidad final. ¿Qué cosas, si no tú, debes hacer? Porque si tú no las haces, nadie las hará. Por ejemplo, en mi relación con Dios yo he aprendido algo. Nunca podré culpar a otra persona de que no crecí suficiente en mi relación con Dios. No podré decir, fue mi mentor o mi discipulador que no me enseñó, fue la iglesia y su dinámica que no me lo permitía. No, es mi responsabilidad. Si yo no tomo tiempo para esto, ¿quién más puede hacerlo por mí y para mí? No estoy diciendo que tú no puedas tomar tiempo con Dios, pero estoy diciendo, cuando tú tomas tiempo con Dios, tú te beneficias, no yo. Yo necesito tomar tiempo con Dios para beneficiarme en mi relación con Él. Es mi responsabilidad final. Si yo no lo hago, ¿quién más puede hacerlo? Igualmente, en mi relación con mi esposa, hey, queridos, si yo no soy el esposo que mi esposa necesita, queda un vacío, ¿no es cierto? Mi relación se deteriora, nadie más puede hacerlo por mí. Yo aprendí esto de un amigo que ya está en la presencia del Señor. Él enseñaba acerca del matrimonio y él decía, el negocio del matrimonio para un esposo es darle nota a la esposa. Y los venezolanos entienden ese término, ¿verdad? Si yo no le doy nota a Aura, ¿quién más se la va a dar?
Y si otro se la está dando, yo estoy muy mal. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Así que, esposa, por cierto, tu negocio también es darle nota a tu esposo. Entonces uno aprende algunas cosas sobre esta es mi responsabilidad final y yo quiero aprender cómo hacerlo. Para darle nota a tu esposa, debes dar protección para ella. Debes también darle amor en forma de romance y contacto significativo. Las mujeres lo necesitan mucho. Debes darte tiempo para escucharla y conversaciones de calidad. Ellas se conectan de esa manera. Debes también aprender a ser un líder espiritual para ella y para tus hijos. Si tú no lo haces, piensa en los hijos. Si yo no soy el papá que mis hijos necesitan, ellos quedan con un vacío en su corazón, porque yo soy insustituible. En el papel de papá nadie puede sustituirte. Significa, la primera R para definir cuáles son mis prioridades, ¿cuál es? Responsabilidad. ¿Quién es el responsable final? ¿Qué cosas si yo no hago nadie más puede hacer por mí? La segunda R es la R de rendimiento. Y esta es una relación entre tiempo invertido e impacto. Es decir, aquello a lo que dedicar tiempo traerá mayores y mejores resultados, sobre todo a largo plazo. Si esa es una buena pregunta cuando alguien dice, ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo saber qué es lo más importante? ¿Saben cuál es mi respuesta? Lo más importante se mide por el tiempo. Lo más importante se mide por el tiempo. Lo que es más importante tiene un impacto a largo plazo. Por ejemplo, hablando de todo esto, mi relación con mis hijos va a tener un impacto aun cuando ya yo no esté aquí. Mi servicio al Señor, discipulando hombres y mujeres para servirle a Él, va a tener un impacto aun cuando ya no esté aquí. Y posiblemente se reproduzca más allá de esas personas a quien yo preparé. Así que dedicar tiempo a eso tiene un mayor y un mejor resultado, tiene un rendimiento más grande, tiene un impacto que inclusive afecta la eternidad. Piensa, ¿qué es aquello que Dios coloca en mis manos que de dedicarle tiempo va a tener un mayor impacto a través del tiempo? Dedícate a eso. Haz de eso prioridad. Y lo otro es recompensa. ¿Qué es aquello que te produce mayor satisfacción? Mayor satisfacción. Y de la misma manera te lo digo, satisfacción a largo plazo, a veces a corto plazo. Por ejemplo, ¿han preguntado ustedes a los buenos guitarristas cómo hacen para perfeccionar su técnica? ¿Saben cómo hacen? Practicar, practicar, practicar. ¿Y qué otra cosa? Practicar. Sí. ¿Ok? Ahora, siempre se recomienda a los guitarristas, hagan de eso su prioridad, porque así van a desarrollarse, van a ser productivos, ¿no es cierto? Es su crecimiento. Pero ¿tú crees que practicar, genera una sensación excitante, maravillosa? Me siento feliz cuando estoy practicando. Otra vez, una y otra vez. No. Puede resultar un tanto rutinario. Debes superar algunos asuntos tediosos de esto. Pero ¿qué pasa cuando él va y hace su presentación y la logra de la mejor manera posible
obtiene recompensa interna. ¿Sabes cómo se llama esto? Satisfacción. Satisfacción. Es como un matrimonio. Están teniendo problemas en su intimidad y les pedimos, lean un libro, les recomendamos un libro. Queremos que leas este libro capítulo por capítulo, por lo menos 20 minutos cada día. Él no está acostumbrado a leer, sin embargo, él quiere recuperar la intimidad perdida. Ahora comienza a leer y cada vez que lee, es un esfuerzo. Quizás no produzca mucha emoción, en realidad no produce ninguna emoción. Pero en la medida en que van leyendo, van respondiendo preguntas, van recibiendo luz acerca de sus problemas, de las cosas que dejaron de hacer y necesitan recuperar. ¿Sabes qué pasa cuando están leyendo y poniendo en práctica todo eso? ¿Sabes qué pasa al final del mes cuando leyeron todo el libro y cierran la última etapa? ¿Sabes qué experimentan? Recompensa interna, satisfacción. Haz de esto tus prioridades. Si quieres definir intencionalmente tus prioridades, aplícale tus 3 R's. En mi relación con Dios, ¿cuál es mi responsabilidad final? En mi relación con Dios, ¿qué es lo que me va a dar mayor rendimiento? Un impacto mayor. En mi relación con Dios, ¿qué es lo que me va a recompensa? La mayor recompensa interna, la mayor satisfacción. En mi relación, en mi familia, aplico las 3 R's. En mi relación con esa familia extendida que Dios me da. En mi crecimiento personal. Eso que me permite dar frutos. De hecho, voy a dejarles la tarea. Si tú quieres hacerlo, vamos a suponer, tú eres el dueño de un negocio, tú estás impulsando un negocio, un emprendimiento, una empresa, o estás en una organización, o en un ministerio, ¿sabes? Sirviendo a Dios en un área específica. Y tú me dices, ayúdame en esto. Mira lo que yo haría. Esto es algo que hizo mi mentor conmigo. Yo te pediría que tomes 16 hojitas pequeñas, como de un post-it o de un taco de hojas. Y vas a pensar cuáles son 16 tareas y funciones que asumes. 16 tareas que realizas, funciones que desarrollas en esa organización o negocio o empresa o ministerio. Piensa en tu semana y en todo lo que haces. 16. Cuando las lees, entonces te voy a decir, este va a ser el reto. Elimina 8. De las 16 te vas a quedar solo con 8. El resto debes delegarlas. El resto vas a entregársela a alguien más. Por cierto, algunos muy controladores no lo delegarían. Yo conozco hombres a quienes les está viendo bien en un negocio y podrían ampliarse más si contrataran a una persona a quien le delegaran muchas de las cosas que están haciendo. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque es mucha plata pagarle a otra persona. No, en realidad son muy controladores. ¿Y recuerdas lo que hemos dicho? O tienes control o tienes crecimiento. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Luego, cuando tengamos esas 8, quizás al mes, cuando ya hiciste el trabajo real de delegar esas 8, me voy a sentar contigo y te voy a decir, ahora delega 4. ¿4? Sí, 4. Y te vas a quedar solo con 4 tareas y funciones que son casi indelegables, que tú tienes que hacerlas. Wow, eso está difícil, ¿no es cierto? Y luego al mes, cuando estemos seguros que ya tienes solo 4 tareas y funciones, ¿sabes qué te voy a decir? Ahora vas a delegar 2 y te vas a quedar solo con 2. Pero usted me dijo que, mire, esto es casi indelegable. Bueno, es que lo dije, casi indelegable. Quizás tengas que delegarla a alguien muy cercano a ti, con quien hacer equipo de liderazgo, de dirección, con quien trabajar juntos, sí, pero él se va a encargar
de eso. Si te quedas con dos, tú estás siguiendo el ejemplo de los apóstoles, ¿no es cierto? Ellos entendían la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. La oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Parece que ellos entendían todo lo demás. Vamos a entregarlo, vamos a delegarlo, vamos a buscar a alguien más que pueda hacerlo por nosotros. ¿Tienes esa tarea ya lista? ¿Ya la tienes aquí? Te va a ayudar mucho. Si llegas a hacerlo, si estás impulsando un proyecto, si quieres crecer en eso, vas a crecer. Porque estás colocando lo grande, lo más importante, primero. Estás usando las 3 R y al mismo tiempo estás aprendiendo a delegar o sencillamente a entregar esos asuntos. ¿Saben quién también ha sido muy firme en esto de prioridades? Jesús. Recuerdan que hablamos del corazón, la semana pasada, el corazón del Sermón del Monte. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y hacer su justicia. Después de que Jesús habla de esos estatutos del reino en el Sermón del Monte, llegamos al capítulo 8 de Mateo. Y Él está hablando con quienes hasta ahora les han seguido. Son sus discípulos. Pero Él ahora los va a desafiar de mayor manera. Y tiene esta conversación. Esta es interesante. Mateo 8, 21, 22. Otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Vamos a discutir con Jesús. Ayúdenme. Si hubieses sido tú, ¿qué hubieses pensado? Que Él es insensible, ¿no es cierto? Que es demasiado estricto, demasiado exigente, que es duro inclusive. Porque tú estás interpretando, si este hombre dice: deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre, parece que el papá está muerto. ¿Saben que los estudiosos bíblicos dicen que no es así? Porque si su papá hubiese muerto ese día, ¿qué hacía él en esa reunión? ¿Saben qué piensan algunos estudiosos de la Biblia? Que en realidad esta es una excusa para posponer el seguir a Jesús. Que su papá no había muerto aún. Que lo que él estaba comunicando era algo así: deja que mi papá muera y después de que lo entierre, yo voy a seguirte. Así que se puede especular. ¿Sería un primogénito que quería asegurarse de recibir la herencia? ¿Sabes? A veces le decimos: Señor, yo me voy a comprometer contigo, pero ya cuando esté más estable financieramente. ¿Sería que este era un hombre que dependía demasiado de la aprobación de su papá? Y seguir a Jesús significaba discutir con su papá y recibir los reproches de su padre, y era algo que él no quería. ¿Y cuántas veces pensamos: Señor, cuando las cosas se arreglen, sabes, y yo reciba la aprobación de la gente a quien quiero agradar, cuando los convenza a ellos, yo voy y te sigo? ¿Qué excusa tenemos tú y yo ante la que Jesús responde: sígueme ahora y deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos? Sígueme ahora. Ese es un asunto de vida o muerte para ti, no para otro, para ti. No dependerá de otro, dependerá de ti. Seguirme a mí, convertirte en un vivo, en una persona que está viva espiritualmente.
Yo no sé qué excusas tú estás dando. Excusas económicas, de tu relación con tu esposo, de la aprobación de alguien en particular, en tu familia, entre tus amigos. Yo no sé qué excusa tú estás dando. Jesús es directo en su respuesta: sígueme ahora. No importa qué proyecto de gran importancia tú tengas. Inclusive si un joven se acercara hoy y me dijera: sabe, mañana me caso, pero después de mi matrimonio yo voy a comprometerme con el Señor. ¿Sabes lo que le diría? Comprométete hoy, porque si Él se hace el sol en tu vida, el centro en tu vida, inclusive ese matrimonio que vas a comenzar va a ordenarse, va a tener un lugar importante, va a recibir la luz, la energía, la fortaleza, la fuerza de ese sol que es Jesús. Él va a guiarte, Él va a nutrirte, Él va a fortalecerte. Amén. Quiero que estés de pie. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por dejarnos el ejemplo de los apóstoles. Qué gran ejemplo. Señor, ayúdanos a nosotros y guíanos a hacer también nuestra lista de 16. Guíanos para eliminar o delegar 8. Y así 4. Y así 2. Hasta saber cuáles son nuestras prioridades más altas. ¿A qué es aquello que nos llamas? ¿Qué es eso que es nuestra responsabilidad final, que solo nosotros podemos hacer? Que no podremos culpar a nadie más. Señor, ayúdanos a ver qué es aquello que al dedicar tiempo tendrá un mayor impacto a través del tiempo y un impacto en la eternidad. Y ayúdanos a darnos cuenta que es aquello en lo que podemos invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos, que traerá verdadera satisfacción, ese fruto que realmente trae alegría al corazón. Mi Dios, ayúdanos, y que coloquemos en primer lugar el seguirte a ti, aprender de ti, ser tus discípulos sin posponerlo. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.